Continuando con la patología de Erge, ahora nos quedamos en diagnóstico. El diagnóstico consiste mediante una endoscopía de tubo digestivo alto, una manometría esofágica, monitoreo ambulatorio en 24 horas con una pH-metría, una cintilografía y por último una impedancia eléctrica esofágica intraluminal. La endoscopía de tubo digestivo alto permite valorar la anatomía e identificar la posible presencia y severidad de esta complicación de la ERGE. Esto vamos a ver mediante esta endoscopía si hay una esofagitis, estenosis, esófago de Barrett. También permite una toma de biopsias para confirmar el diagnóstico y vamos a excluir la presencia de otras enfermedades como son los diagnósticos diferenciales. En la clasificación de Savary-Miller, que es la severidad endoscópica de la esofagitis, hay 5 grados de esta enfermedad. El grado 1 consiste en la lesión única, erosiva o exudativa, oval o lineal. Esta limita a un solo pliegue longitudinal. El grado 2 es una lesión no circular, con erosiones o exudados múltiples, limitada a más de un pliegue longitudinal con o sin confluencia. El grado 3 es una lesión circular erosiva o exudativa. El grado 4 es una lesión crónica, con úlceras, estenosis o esófago corto, aislado o asociado a lesiones de grado del 1 al 3. Y ya por último tenemos el grado 5, que es el epitelio de Barrett, aislado o asociado a lesiones de grado 1 a 4. También tenemos la clasificación de Los Ángeles, que es la severidad endoscópica de la esofagitis. En los grados va a ser de la letra A a la D. La letra A consiste en que una o más lesiones de la mucosa inferiores a 5 milímetros no se extiendan entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa. El grado B consiste en una o más lesiones de la mucosa superiores a 5 milímetros y que no se extiendan entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa. El grado C consiste en una o más lesiones de la mucosa que se continúan entre dos extremos superiores de dos pliegues de la mucosa, pero los cuales se limitan a menos del 75% de la circunferencia. Y por último, el grado D consiste en una o más lesiones de la mucosa que se limitan al menos al 75% de la circunferencia. Otro diagnóstico viene siendo la manometría esofágica. En esta se define la función del EEI y peristalsis del cuerpo esofágico. Las indicaciones para esto consisten en 4. La primera es persistencia de síntomas durante la toma de terapia antisecretora adecuada. Recurrencia de síntomas tras descontinuación de medicamentos ácido reductores. La tercera es investigación de síntomas atípicos tales como un dolor torácico o ser asmático en pacientes sin esofagitis. Y por último es la confirmación del diagnóstico. El monitoreo ambulatorio de 24 horas con pH-metría consiste en un gold estándar para establecer el diagnóstico de ERGE. En este tenemos una sensibilidad del 96%, especificidad del 95%. Este estudio cuantifica el reflujo gastroesofágico y permite una correlación entre los síntomas del reflujo y los episodios de reflujo.
El SEGD es un procedimiento radiológico inicial de elección para valoración de pacientes en quienes se sospecha que tienen ERG. En este detectamos las enfermedades neoplásicas, una hernia hiatal, defectos estructurales, anillos esofágicos, etc. En esta la detección de retraso en vaciamiento gástrico es mayor a 60% de los casos. La centelografía puede ser realizada con jugo de naranja acidificado marcado con tecnecio a 99 m. Comparado con una fluoroscopía, este estudio permite valorar por mayor tiempo, con una dosis de radiación menor y habilita semi-cuantificar la cantidad de reflujo. Limitado en uso en adultos, dado la sensibilidad limitada y la disponibilidad de otros medios de evaluación. Es utilizada más comúnmente en infantes, con leche marcada, principalmente utilizada para valorar un grado de reflujo y aspiración pulmonar. La impedancia eléctrica esofágica intraluminal es un estudio más reciente para valorar la ERG, útil para detectar tanto el reflujo ácido como el reflujo no ácido. Mediante la medición del flujo retrógrado en el esófago, los episodios de reflujo gastroesofágicos tan breves como 15 segundos pueden ser medidos. En adultos se utilizan en conjunto con monitoreo de 24 horas continuas para proveer una evaluación más completa. Continuamos con las complicaciones del ERG. Vamos a empezar primero por una esofagitis. ¿Qué es una esofagitis? Ustedes se preguntarán. Es el daño de la mucosa esofágica y es una complicación más común de la ERG. En esta esofagitis hay una incidencia del 50% de los pacientes con ERG. Aproximadamente el 50% de los pacientes sintomáticos con ERG no demuestran evidencia de esofagitis por endoscopía. La segunda es la estenosis. Esta es una forma avanzada de esofagitis que es causada por fibrosis circunferencial debido a un daño profundo crónico. La estenosis esofágica se manifiesta con disfagia y acortamiento esofágica. Típicamente ocurre en esófago medio distal. La última complicación es también conocida como el esófago de Barrett. Esta es más seria y severa a largo plazo. Solo se presenta en un 8 a 15% de los pacientes con ERG. Es causada por el reflujo crónico de jugo gástrico con el esófago. Se define como una conversión metaplasia del epitelio normal. Se requiere una toma de biopsia y revisión histológica para su diagnóstico. El esófago de Barrett con metaplasia de tipo intestinal tiene potencial maligno y es un factor de riesgo para desarrollo de adenocarcinoma esofágico, también conocido como R3040. Si tienen dudas o algo, háganmelo saber en los comentarios. Con todo gusto responderé sus dudas. El tratamiento del ERG las metas del tratamiento van a ser el control de síntomas, curar la esofagitis y prevenir alguna recurrencia de esofagitis u otra complicación. El tratamiento se basa en una modificación de estilo de vida con medidas higiénico-dietéticas y también con un control de la secreción gástrica ácida mediante terapia médica con antiácidos o IVPS.
o mediante un tratamiento quirúrgico con una cirugía correctiva antirreflujo.